horrible, peligroso, engañoso. Lo que hizo Mahavir Raghunathan es incluso peor que lo que hizo Nikita Mazepin, Yuji Ide, Takuma Sato y probablemente incluso Nicolas Latifi. Son considerados por muchos, incluso diría que la mayoría, como algunos de los peores pilotos de todos los tiempos. Desde la vuelta de clasificación más lenta de la historia hasta los errores continuos, y el peor de todos, el caso de Mahavir, podría considerarse incluso peor, si es que no está a la par. Pero este no es un tema de prohibiciones. Esta es la historia de un hombre único y en su propia manera legendario, Mahavir Raghunathan. Primero quiero aclarar algo. Me referiré a él como Mahavir Sahib. El objetivo de este video no es sugerir que él provenga de una familia real ni que sea una persona de la nobleza, porque en realidad tiene un origen muy común. No es por sus logros sobresalientes que estamos hablando de él. De hecho, es lo opuesto. Quiero profundizar en lo que representa su carrera y por qué llegó a ser tan polémico. Mahavir nació en 1998 en Chennai, India, su ciudad natal. Era uno de los pocos pilotos indios en la Fórmula 1. Aunque sus posibilidades de ganar eran casi nulas, él intentó hacerlo de todos modos. Comenzó a competir a la edad de 13 años, bastante tarde según los estándares de la actualidad, pero incluso en ese mismo año debutó en un monoplaza. Reflexionemos por un momento. El karting es donde los pilotos jóvenes aprenden a competir. Mahavir había estado compitiendo durante menos de un año en karting y no es que destacara particularmente, lo cual es algo que se nota en su carrera. Quizás dejó el karting antes de tiempo. O tal vez no tuvo la oportunidad de enfrentarse a rivales más fuertes en esa etapa inicial. Sea como sea, comenzó a desafiar a oponentes más experimentados y esa tendencia continuó a lo largo de su carrera. En 2014, Mahavir pasó a los monoplazas, habiendo competido en 4 rondas de la JK Racing Asia Series, participando en una temporada completa de la MRF F1600 y tomando parte en la última ronda de la Fórmula Masters China Series en Shanghai. Sin embargo, esas competiciones fueron solo escalones hacia lo que vendría después. Era evidente que Mahavir se estaba preparando para un salto mucho mayor. Estamos en 2014, en Italia, y el campeón de la F4 fue nada menos que Lance Stroll. Si has visto mi video sobre Lance, sabes que muchos consideran que ese título fue en gran parte un resultado de su enorme apoyo financiero. Así que felicitaciones, Mahavir. Sin embargo, su carrera no estuvo completamente definida por la influencia de su padre. Para ser justos, su actuación no fue la peor, ya que terminó en el puesto 12, lo cual le valió un ascenso al Campeonato Europeo de F3 para el siguiente año. En esa temporada participó en 33 de las 36 carreras. Aunque lo intentó, no logró sumar ningún punto. Para ser justos, el equipo no era nada extraordinario. Pero cuando tu mejor resultado en la temporada es un 20º lugar, ciertamente no vas a impresionar a nadie. Mahavir probó suerte en las competiciones de F3 y compitió en su primera carrera de GP3 en 2016. Como era de esperar, no estaba a la altura de los mejores. De repente, se encontraba de nuevo al final de la clasificación, pero sorprendentemente, eso no arruinó sus posibilidades de llegar a la F1, porque solo unos años después nos sorprendió a todos. Pero volveré a eso más adelante, porque incluso su velocidad en pista era aterradora, y los resultados que obtuvo fueron impactantes. A pesar de sus comienzos difíciles, no se dio por vencido. Continuó persiguiendo su sueño de competir al más alto nivel, pero su siguiente movimiento no fue precisamente el más inteligente, por decirlo menos. En 2016 tomó la extraña decisión de participar en el campeonato AutoGP,
que más tarde se combinó con el campeonato Boss GP. Solo participó en una carrera de ese campeonato. Lo llamo extraño porque no era una progresión lógica en la jerarquía de las categorías de monoplazas. De hecho, no fue ningún tipo de progreso. El campeonato Boss GP es una serie para pilotos aficionados que tienen la oportunidad de ponerse al volante de autos de F1 antiguos, pero que no necesariamente están a la altura de la competencia profesional. Esta serie incluye coches de F1 de mediados de la década de 2000, autos de GP2 de finales de los 2000 y autos de F3 europeos, entre otros. Básicamente es una categoría donde los pilotos, por lo general, pagan para participar con coches de menos nivel o antiguos. Es más un campeonato para disfrutar del placer de conducir, pero no es realmente el lugar para demostrar tu valía en el mundo de las carreras. Lo peor de todo es que, a pesar de ser un piloto profesional, Mahavir todavía no había logrado ganar ni una sola carrera y estaba conduciendo un Lola B552. Este coche fue desarrollado hace 11 años. Mientras tanto, la serie A1 Grand Prix para autos junior, por ejemplo, tenía un manejo de neumáticos y una carga aerodinámica similar a la de los coches de F1, lo que representaba un mejor escenario para prepararse para la Fórmula 1. El Lola B552, en comparación, era anticuado y completamente diferente a los autos de F1 modernos, lo que no le permitió a Mahavir tener ninguna preparación real para lo que vendría después. Su temporada en F2, por ejemplo, fue la peor de todas, y lo que ocurrió allí no tiene mucho sentido, pero hablaré de eso en breve. Después de otro año en el Boss GP, y por pura suerte, finalmente ganó el campeonato de esa categoría. Afortunadamente, sí, debo decir, tuvo mucha suerte. De hecho, su oponente más cercano y casi único fue Johan Jokinen, quien perdió 4 de 14 rondas y prácticamente le entregó el título a Mahavir. Pero, honestamente, una victoria es una victoria y algunos pensaron que eso podría darle la confianza que necesitaba. Sin embargo, ganar el campeonato Boss GP de Fórmula 1 no es algo que convenza a un equipo de F1, F2 o incluso F3 de creer en ti. La realidad es que no habría hecho ninguna diferencia, pero de alguna manera el destino hizo lo impensable. De repente y de manera misteriosa, Mahavir desapareció en 2018, participando solo en una carrera de la Link Cup durante todo el año. Pero contra todo pronóstico, la lógica y todo lo que uno podría haber predicho ocurrió. En 2019, sí, el señor Mav llegó a la Fórmula 2. Todavía no sé cómo, para ser honesto, y probablemente él tampoco. Pero lo que sí te puedo decir es por qué no llegó allí. No fue por su velocidad, no fue por sus habilidades de carrera y ciertamente no fue por un currículum estelar. Hasta ese momento, Mahavir no había ganado ni una sola carrera en una serie profesional, ni siquiera había subido a un podio y ni siquiera estaba claro si tenía un patrocinador importante. Sin embargo, finalmente firmó un acuerdo con MP Motorsport para competir junto a Jordan King en 2019. Y eso fue todo. ¿Podría demostrar su potencial en una competencia real? ¿Sería capaz de sumar puntos, ganar carreras y pelear por un campeonato? Esta era posiblemente su mayor oportunidad, y él sabía que la temporada 2019 podría ser su momento. La temporada comenzó muy mal. No hay otra manera de describirlo. Raghunathan estaba al final de la clasificación y al final de casi todas las carreras en Bahrein, en la primera ronda, terminó en el puesto 20, incluida la última. Por el contrario, su compañero de equipo, Jordan King, se clasificó en el puesto 18, a 1,7 segundos de la pole. Estar tan lejos del grupo no es bueno, y mucho menos en la F2, donde hay carreras y sprint en cada etapa, lo que básicamente significa que la posibilidad de un desastre para Mahavir se duplicaba. Y lo peor de todo
es que ese fin de semana en Bahrein se convirtió en uno de los más difíciles de su carrera. La carrera terminó con el mejor tiempo de vuelta registrado, lo cual, por supuesto, es irónico, ya que no necesito explicar lo estúpido y peligroso que fue. Puso en riesgo tanto a otros pilotos como al personal de la carrera, lo que llevó a que la FIA interviniera y confiscara su coche. El siguiente incidente fue su primer penalti de la temporada, pero definitivamente no fue el último. De hecho, logró una hazaña sin precedentes al final del año. La cantidad de penalizaciones que recibió en una sola temporada es realmente inimaginable. No creo que su ritmo haya mejorado en ningún momento. El fin de semana en Bahrein no fue algo aislado. Su desempeño durante el resto de la temporada, especialmente en las carreras al sprint, fue horrible. Terminó en el puesto 19º en Barcelona y de alguna manera en el puesto 18º en Silverstone, donde Lukas Djokovic, un piloto no tan destacado, terminó por delante de él. Y luego tenemos la segunda ronda del calendario, que fue en Bakú. Todo el mundo ama Bakú, ¿verdad? Bueno, todos excepto Mahavir. La razón es simple. Las cosas son más divertidas cuando al menos eres un poco competitivo, pero para mi sorpresa, Mahavir no lo era. Lo peor ocurrió en la tercera curva. Este señor se salió de la pista y se fue por la escapatoria. Algo que, seguro, le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Pero nadie esperaba ver en vivo un intento de cambio de sentido durante 2 minutos seguidos. Realmente fue un desastre. Incluso con la ayuda de varios jueces, no tenía idea de cómo dar la vuelta con su coche. La cantidad de memes y ediciones que surgieron sobre este incidente fue enorme. Pero en serio, fue más que vergonzoso, ya que se perdió la práctica al sobrecalentar los frenos y el motor de su coche. Estos monoplazas realmente no toleran que los pongan en reversa y como resultado, la caja de cambios se deterioró cada vez que intentaba arrancar. De hecho, el MAV intentó arrancar en reversa un total de 247 veces durante ese incidente. Cuando regresó al garaje, el equipo no estaba impresionado con su actuación. De hecho, Mahavir había obtenido información privilegiada sobre cómo hacer funcionar una marcha atrás de 3 velocidades. Un punto de inflexión, un consejo muy útil, gracias por la honestidad, aunque parecía no entender lo básico, como girar el volante. Es de esperar que haya tomado nota y también que los demás pilotos se hayan dado cuenta. Su rival en la F2 no pudo evitar reírse. Por gracia del Señor, creo que este tipo de explicaciones de Mahavir, si eso es lo que realmente pensaban de él públicamente, deben haber sido aún más duras en privado. De todos modos, no estoy aquí para ser cruel, ni para señalar sus errores de calificación. Estos probablemente habrían sido ignorados si de repente hubiera mostrado una actuación destacada, pero no fue el caso. Las cosas empeoraron cuando terminó más de 6 segundos por detrás del poleman en la clasificación. Esa es, lamentablemente, su velocidad real, más de 6 segundos de diferencia. Su compañero de equipo, Jordan King, se clasificó en el 5º puesto, 5 segundos más rápido que él, a pesar de estar conduciendo el mismo coche. Con esto, ya puedes empezar a imaginar lo que podríamos esperar de los 2 primeros fines de semana de Mahavir. En la segunda carrera, el equipo francés terminó en el podio, mientras que Mahavir seguía perdiendo puntos. Lamentablemente, MAV estaba quedándose atrás y no mostraba signos de mejora. A pesar de conseguir algunos puntos, su desempeño seguía siendo pésimo. Por ejemplo, en Bakú fue penalizado varias veces. En Mónaco no se detuvo en la zona de parada, tuvo un incidente con Jack Aitken en Spa, lo que resultó en una bandera amarilla, causando más confusión. Su evento más destacado del año fue en Montmeló, donde sumó un punto en cada carrera en la que corrió en la zona media, pero ni siquiera terminó la carrera, por lo que tuvo suerte de terminar 10º. Ese fue su único punto en toda la temporada de F2. Pero lo peor fue que recibió 24 penalizaciones durante el año,
No puedo entender cómo un piloto puede recibir tantos puntos de penalización en una temporada que solo tiene 12 rondas. Esto se traduce en un promedio de 2 penalizaciones por ronda. Es una locura. La mayor penalización que recibió fue un trofeo que ganó en la carrera principal del 22 de junio de 2019 en Paul Ricard. Parece que perdió el control de algún desafío, porque parecía que solo quería acumular tantos puntos como fuera posible en ese evento. Fue sancionado con 9 puntos. Sí, 9 puntos. No cumplió con el procedimiento de la tarjeta de seguridad virtual en 3 ocasiones y por cada infracción fue penalizado con 3 puntos. Una auténtica comedia. La FIA consideró que reaccionó de manera exagerada y lo excluyó de la siguiente ronda en Austria, intentando calmarlo un poco. Pero eso no fue lo último. En ese momento se hablaba de que podría ser sancionado con una prohibición más dura. De hecho, estuvo a punto de ser suspendido por segunda vez en noviembre. Piénsalo, reúnes los 12 puntos necesarios para que te suspendan, luego te suspenden y después los puntos se reinician, solo para que seas suspendido de nuevo. Los 12 puntos acumulados al final de la temporada fueron realmente impresionantes, siendo el último de esos puntos en Abu Dhabi, después de que no siguió el procedimiento correcto para la salida en las prácticas, lo que los comisarios describieron como extremadamente peligroso. Afortunadamente para él, evitó una prohibición adicional, aunque curiosamente no estaba habilitado para competir en 2020. Vaya, Mav finalmente fue suspendido. Desde que la F2 fue suspendida no una, sino 2 veces en la misma temporada, es importante señalar que la mayoría de los pilotos han competido en cientos, si no miles, de carreras, desde categorías junior hasta la Fórmula 1, y nunca han sido suspendidos. Pero en tan solo 12 rondas, este hombre fue descalificado 2 veces. Podría hablar todo el día sobre lo ridículo de esta situación, pero lo que realmente lo dice todo es que después de la temporada 2019 de F2, se retiró del automovilismo por casi 2 años. Pero su mayor desafío aún estaba por llegar, y realmente no entiendo cómo sucedió. Mahavir consiguió conducir un coche de Fórmula 1. No me refiero a un coche de F1 que sus amigos le dejaron probar, sino que fue nombrado piloto de pruebas de Alfa Romeo en 2021. Condujo el C38 el mismo día que el futuro campeón de F2, Theo Pourchaire, se preparaba para su carrera. Sin embargo, sinceramente, no estuvo a la altura del desafío y terminó casi 2 segundos más lento que el resto. Aunque la falta de ritmo no fue suficiente para disuadir a otros, también lo probaron en McLaren en 2023. Esta vez, al volante de su MCL 35 2020 en Pau. Estoy seguro de que Mahavir tiene suficiente dinero para financiar su gran día. Bien hecho, Zach. Sí, Raghunathan ciertamente ha dejado su huella en el automovilismo, especialmente en la Fórmula 1. El campeonato no fue el tipo de logro que caracteriza a novatos como Charles Leclerc o Oscar Piastri, quienes llegaron a la cima y ganaron títulos. Mahavir, en cambio, tal vez no haya sido el mejor. De hecho, definitivamente fue uno de los peores pilotos en la historia reciente. Pero al menos dejó un legado. Sus antics en la pista nos ofrecieron algunos de los momentos más tristes, pero también los más divertidos de la historia. Aunque no tuvimos muchas carreras brillantes o momentos destacados de él, sí nos regaló una gran cantidad de memes, que en muchos casos es casi lo mismo. A pesar de todo, no se rindió. Ahora está compitiendo en un campeonato de GT italiano. Así que si alguna vez te apetece ver a la cabra dando unas vueltas, ya sabes dónde encontrarla. Al final del día no está del todo claro cómo logró llegar tan alto hasta la Fórmula 2 y las pruebas de coches de F1. Hay muchos rumores de que su carrera estuvo respaldada por una enorme financiación. Se dice que una gran empresa automovilística india lo apoyó al principio y luego una empresa italiana, pero para ser sincero,
no hay información detallada y confiable al respecto, así que no voy a completar esos vacíos. Lo que sí sabemos es que en términos de habilidad fue terrible. No debería haber tenido la oportunidad de correr en la F2 en primer lugar, y ni hablar de tener el privilegio de probar un coche de F1 2 veces. Esto es enorme. Hay muchos pilotos con talento, habilidad y un enorme potencial que merecen esos asientos 100 veces más que él. Siempre es frustrante ver cómo se desperdician estas oportunidades en alguien que, honestamente, nunca iba a llegar a la F1. Pero si los rumores sobre su financiación son ciertos, tal vez Mahavir está más cerca de Lance Stroll de lo que pensábamos. Sabemos mucho más sobre la historia de Lance, cómo comenzó su carrera, cómo literalmente compró su camino hasta ganar campeonatos, pagando a sus compañeros de equipo e incluso comprando equipos enteros. Si aún no has visto su historia, este será el siguiente video, así que, como siempre, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Y gracias por ver.